Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio en este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería en el 99.7 del poniente almeriense y del campo de Níjar y en el 92.1 de la capital, y todos los capítulos o programas en las redes sociales de FH Almería Radio. Además, hoy es el primer programa del mes de noviembre y me acompañan, como desde el inicio de este programa de radio, José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería. Muy buenas. Hola, muy buenas. Y en los mandos, Luis Aracho. Un saludo. Saludos. Esta mañana hemos recibido el informe del estado de cultivos hortícolas de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía, conocida como la RAIF, de la semana que va entre el 21 y el 27 de octubre. Sobre todo centrándonos en las plagas, las dos principales que están afectando al pimiento, al tomate, el calabacín, el pepino y la berenjena son la mosca blanca y el trips. En cuanto a la mosca blanca, se han detectado focos en una de cada 28 plantas de pimiento muestreadas. Pero peor es la situación para el tomate, que se ha detectado su presencia en la totalidad de los invernaderos muestreados. Además, se han visto síntomas de virus transmitidos por esta plaga, como son el caso del virus de la cuchara, entre otros. La presencia de mosca blanca en calabacín en niveles normales también se ha detectado, provocando en algunos casos la proliferación del virus de las venas amarillas, amarilleos virales y CABIB. Además, otro de los virus transmitidos por la mosca blanca en el cultivo del calabacín es el virus del rizado de Nueva Delhi. En cuanto al pepino, también se han detectado focos de mosca blanca y los virus que ella transmite. Concretamente, se han visto su presencia en 1 de cada 9 plantas en todos los invernaderos muestreados. En cuanto a la berenjena, se ha alertado que esta plaga está presente en la totalidad de los invernaderos y en una de cada 7 plantas. Asimismo, desde la RAIF afirman que los niveles en los que se encuentra la mosca blanca en estos momentos no están provocando pérdidas de producción en este cultivo. Respecto al trips, se ha observado su presencia en la mayoría de los invernaderos de pimientos muestreados y en 1 de cada 17 plantas. Hasta el momento no hay demasiadas pérdidas de producción. En cuanto al tomate, sin embargo, la aparición de esta plaga está siendo mínima, pero no se puede decir lo mismo de la berenjena, que hay presencia en la totalidad de los invernaderos muestreados y en 1 de cada 17 plantas. Iremos informando semana a semana sobre cómo va evolucionando el estado de las plagas en los cultivos hortícolas almerienses. Sin más, vamos con los precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva, o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila, o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 4 de noviembre de 2024. Empezamos con las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 3,84 y un último de 2,62. La Perona Semi, un primer corte de 4,36 y un último de 3,98. La Perona Roja, un primer corte de 4,56 y un último de 3,72. La Rastra, un único corte de 4,56. La Estrique, un primer corte de 5,86
4,16 y un último de 3,60. La Emerite, un primer corte de 3,94 y un último de 2,98. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,40 y un último de 1,31. El español, un primer corte de 1,56 y un último de 1,33. El Almería, un primer corte de 0,93 y un último de 0,83. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,27 y un último de 0,92. El gordo, que ha tenido un primer corte de 1,27 y un último de 0,92. El blanco, un único corte de 3,44. Vamos con las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 0,86. La larga, un primer corte de 1,09 y un último de 0,94. Los tomates, vamos con el liso, que ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 1,08. El Daniela, un primer corte de 1,22 y un último de 1,12. El tomate pera, un primer corte de 1,44 y un último de 1,29. Terminamos con los pimientos, empezando por el Padrón, que ha tenido un único corte de 1,78. El Italiano verde, un primer corte de 1,51 y un último de 1,14. El Italiano rojo, un primer corte de 2,22 y un último de 0,78. El Lamullo verde, un primer corte de 1,89 y un último de 1,21. El Lamullo rojo, un primer corte de 2,63 y un último de 1,96. El California verde, un primer corte de 1,24 y un último de 1,05. El California rojo, un primer corte de 1,42 y un último de 1,16. Por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,02 y un último de 0,81. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 4 de noviembre de 2024. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos con el repaso de la actualidad informativa con fhalmería.com. El subdelegado se reúne con las organizaciones agrarias para conocer las primeras valoraciones de la dana en el campo. Al encuentro han asistido el secretario de COAG Almería, Andrés Góngora, de UPA ha participado José Luis Delgado y de Asaja el secretario técnico Miguel Ángel Serrano, quienes han trasladado los daños que el temporal de granizo y fuertes lluvias ha generado en determinadas zonas agrícolas, principalmente en el poniente de la provincia. Por su parte, el subdelegado ha señalado que aún se siguen evaluando los daños y que quienes tengan sus cultivos asegurados con Agroseguro lógicamente serán indemnizados, por lo que ha puesto en valor la figura del seguro para que los afectados puedan recibir pronto las ayudas. Una vez termine la evaluación de los daños ocasionados en las diferentes explotaciones agrarias, además Martín ha trasladado que es necesaria la implicación de todas las administraciones para que el sector agrícola pueda recuperar la normalidad en el menor tiempo posible. La Junta Directiva de Asaja abre una suscripción popular entre los agricultores para ayudar a los damnificados por la dana. Lo ha hecho reunida este lunes en Madrid, donde ha centrado su atención en la reciente catástrofe causada por la dana que afectó a gran parte de la Comunidad Valenciana y algunos municipios de Cuenca, Albacete, Almería y Málaga. Con la presencia de la presidenta de Asaja Almería, los representantes de agricultores y ganaderos de toda España guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas y solicitaron al Gobierno un compromiso firme en las tareas de recuperación. Además, pidieron la implementación de un plan de infraestructuras hidráulicas que permita un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos y que contribuya a reducir el impacto de futuras catástrofes. Asaja también ha decidido lanzar una suscripción popular entre sus afiliados para apoyar a los damnificados. Durante la reunión se discutieron los daños significativos en explotaciones agrícolas, infraestructuras y cosechas, con pérdidas millonarias en cultivos, invernaderos
y maquinaria. Asaja solicita al Ministerio de Agricultura la aceleración de las peritaciones y la indemnización de los afectados, así como la creación de ayudas fiscales y directas. Además, urge a los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente a poner en marcha un plan urgente de infraestructuras hidráulicas que optimice el uso del agua de lluvia y minimice los riesgos de futuras inundaciones, subrayando que intervenir en estas infraestructuras es crucial para el futuro del sector agrario. Las lluvias en Níjar no dejan grandes incidencias. AEMET activaba el pasado domingo el aviso nivel rojo en el norte de la provincia de Almería por lluvias que podían alcanzar los 120 litros en 12 horas. Finalmente, y a pesar de algunos vídeos de ramblas desbordadas que se hicieron virales, no hubo que lamentar grandes desperfectos. Así se pronunciaba el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido. Bueno, pues gracias a Dios por la mañana estábamos preparados para lo que viniese, pero tuvimos la suerte de que el tiempo fue cambiando y no tuvimos mayores problemas o problemas de tamaño mayor, pero bueno, pues sí hubo algún incidente menor que estamos revisando desde ayer y bueno, pues gracias a Dios no hemos tenido mayores incidentes. Bueno, y ahora sí, vamos con el parte meteorológico, Luis, como cada día, y con el riesgo de incendios. Y hoy aportaremos además información de recopilación de lo ocurrido en la semana pasada. Efectivamente, vamos allá. Al igual que decíamos la semana pasada, por ahora el riesgo de incendios es inexistente en la provincia de Almería. Para mañana, martes día 5, no se espera que haya riesgo de incendios de ningún tipo, cosa que es normal si conocemos pues las precipitaciones que ha habido en los últimos días. Nos vamos ahora a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, donde la lluvia, bueno, pues de momento no se le espera. Empezamos como siempre por el área metropolitana de Almería, donde dan cielos despejados para los próximos días, con alguna que otra nube de cara al miércoles, pero de momento la lluvia hasta el sábado no parece que vaya a hacer acto de presencia. Las temperaturas van a mantenerse con 15-16 grados de mínima y entre 23 y 25 grados de máxima. Nos vamos al poniente, donde el panorama es bastante parecido. Nos esperan lluvias hasta por lo menos el sábado 9, con un poquito más de nubosidad para mañana, martes día 5, y con un poquito más de temperatura en las mínimas. Nos vamos ahora al levante, al campo de Níjar, donde el panorama es también muy parecido, con un poco más de nubosidad, eso sí, pero igualmente no se esperan lluvias hasta como mínimo el sábado día 9. Terminamos con el Valle del Almanzora, donde el panorama pues es también muy parecido, con la diferencia de que para el jueves día 7 se espera, ahora mismo hay un 25% de probabilidad de que llueva, de que haya precipitaciones. Las temperaturas están un poquito más bajas, con 12 grados de mínima y 23 grados de máxima. Efectivamente, tenemos también información sobre los números que ha dejado la Dana, que ha dejado el temporal de la semana pasada en Almería. Tenemos información de AMETSE, que, como ya hemos dicho anteriormente, es esa asociación de meteorólogos del sureste, que durante toda la semana y el fin de semana pues estuvo dejando testimonios en sus redes sociales. Y como ya sabíamos, el epicentro de las lluvias en la provincia fue el Valle del Almanzora, que superó los 150 litros, con algunos puntos de hasta 174 litros. También especial remarcar que el río Almanzora quedó totalmente desbordado, con hasta 400 metros cúbicos por segundo, ¿no? Similar a lo que sería el Tajo en su desembocadura. Por supuesto, también tenemos que nombrar esa violenta granizada en el Ejido, que ya conocemos bien de cerca. Y luego, pues un dato curioso sacado de Lightning Maps, y es que el mar de Alborán fue una de las zonas con mayor actividad eléctrica del mundo el pasado martes 28 por la noche. Este ha sido un poco el balance de lo que dejó el temporal aquí en la provincia de Almería. Bueno, José Antonio, ¿qué te parece un poco esta situación? Vamos a hacer una pausa y vamos a reestructurar todo esto. Además, tenemos información del Ayuntamiento de Ejido para ver cómo siguen los daños ocasionados por este granizo que acaba de recordarnos Luis. Así que volvemos enseguida. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio.
decíamos hace un momento, este ha sido un poco el balance que nos ha hecho Luis sobre lo que cayó en la provincia de Almería la semana pasada y un poco los daños que provocaron, destacando pues ese granizo en el ejido que ya hace una semana de que se produjera y el desbordamiento del río Almanzora, que tuvo que ser pues muy gráfico, ¿no, José Antonio? Bueno, sí, ya se han vivido otros episodios anteriormente con el desbordamiento de este río que terminó pues arrasando varios pueblos en aquella zona. Recordamos la riada de Garrucha, en la que hubo varios muertos y que fue pues eso, un suceso meteorológico importantísimo hace ya unos cuantos años que provocó un auténtico desastre. Pero a mí me gustaría decir que estos 150 litros por metro cuadrado, si cayeran en el poniente almeriense, en la ladera sur de esta Sierra de Gádor que tenemos aquí por detrás, entonces sería verdaderamente, no sé, yo creo que superaría lo que ha pasado en Valencia. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos la Sierra de Gádor, que tiene 86.000 hectáreas. De esas 86.000 hectáreas, 36.000 dan para la cara sur. Y las otras 50.000 restantes para la cara norte, o sea, lo que es el Valle del Andarax, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que todo el poniente almeriense está presidido por esta cordillera y que si tuviésemos la mala suerte de que la Dana cae exactamente en la ladera sur, por poner un ejemplo, no con 150 litros, con los 600 litros que ha caído en Valencia, no tendríamos escapatoria ninguna. Mira, para que nos hagamos una idea, solamente en los municipios de El Ejido y de Vícar hay aproximadamente 14 ramblas, y algunas de la dimensión de la Rambla del Águila, la Rambla de la Maleza, la Rambla de Carcauz, que tienen una capacidad de evacuar agua enorme. O sea, no habría suficiente espacio para meter todo el agua que podría caer si estuviésemos hablando de las cifras que hoy hablamos con tanta naturalidad en el Valle de la Almanzora, en la Sierra de Chiva de Valencia, en Paipor en Valencia, en cualquier pueblo de estos que han inutilizado 100.000 coches y 6 o 7 poblaciones de las más pobladas del entorno de Valencia. Pero una duda que a mí me surge ahora mismo. Esta, por la orografía de Almería o de esta zona que estamos comentando, donde proliferan estas ramblas, la virulencia del agua y la potencia que tendría sería muy, muy fuerte, pero se evitarían muchos casos de atascamiento, ¿no? Porque al final tiene una pendiente. En absoluto. ¿No? Totalmente al revés. Vamos a ver, nosotros no tenemos una salida natural al mar. ¿Qué quiero decir con esto? La salida natural al mar que hay en el municipio de El Ejido es la Rambla del Loco, que es una salida que parte casi desde Dalías, que es donde se vertía el agua sobrante de Fuente Nueva y venía a salir por la Rambla del Loco. Entonces, eso sí es una salida directa al mar. Pero desde ahí, desde esa zona, que estamos hablando del sur de Dalías, hasta Aguadulce, todas las ramblas van... Su desembocadura son otras distintas al mar, ¿no? Sí, su desembocadura no es directamente al mar. O sea, todas esas ramblas y algunas que parten de Dalías terminan en Las Norias, y de Las Norias van a La Mojonera. Y de La Mojonera van a los bajos de Roquetas, lo que es la Argaida. Y por ahí evacúan al mar. O sea, nosotros no tenemos una salida directa de cualquier rambla de la que nosotros vemos por aquí, como puede ser Rambla del Águila, Rambla de la Maleza, el arroyo del Capitán, la Rambla de los Moneros del Ejido, que vayan directamente al mar. Eso no es así. No hay ninguna. ¿Por qué? Porque la orografía hace que haya una especie de valle por el centro del poniente, porque cuando nosotros vamos camino de Almerimar, si veis, la carretera va haciendo ondas. Y no hay ningún sitio en el que el agua vaya directamente de la montaña hacia el mar. Va hacia Las Norias, una de las zonas más bajas de Las Norias es la Balsa del Sapo. La Balsa del Sapo se inunda y a través del Cañuelo se va el agua hacia La Mojonera. La Mojonera es otra zona inundable, que por eso
La Mojonera tiene muy retrasado el plan de desarrollo urbano, porque son zonas inundables que no se le ha dado solución y que no aprueba la Confederación Hidrográfica del Sur, y de ahí el agua termina saliendo por la parte norte del casco urbano de Roquetas de Mar, conocido como Los Bajos, o la zona de la Algaida, donde está la Plaza de Toros, justo al lado de la Plaza de Toros, que si vais por allí os dais cuenta que es por donde hay una rambla que se está evacuando el agua que se está sacando de la balsa del Sapo. Evidentemente, esa es la salida natural de toda esta rambla que tenemos en el poniente. Hay mucha gente que eso no lo sabe, pero eso es así. Y claro, cuando vienes a darte cuenta de todos estos detalles, cuando tienes encima 150 litros por metro cuadrado, 200, 300, 500 o 600. ¿Por qué no hemos dado cuenta de todo esto? Evidentemente, antes hablábamos de gota fría, y la gota fría eran golpetazos de agua que te caían una vez finalizado el verano. ¿Por qué? Porque la atmósfera estaba llena de humedad, la tierra cambiaba de posición al entrar el otoño, el equinoccio, y llegaban masas de aire frío que, chocando con la masa de aire caliente con humedad, le hacía bajar rápidamente y teníamos lluvias torrenciales. Y eso matizaban nuestro clima. O sea, lluvias torrenciales en lo que es toda la ribera mediterránea. Pero ahora las danas, por el cambio climático, o sea, la gota fría, han cambiado. Ahora son danas. ¿Qué son las danas? Efectivamente, lo mismo que era la gota fría, pero con la posibilidad de sucederse en cortos espacios de tiempo, en horas. Y la posibilidad de que caiga más agua es mucho mayor a la que teníamos ahora. Con lo cual, que caigan grandísimas cantidades de agua en cortos espacios de tiempo, en lugares localizados, ahora es mucho más probable que hace unos años. De hecho, yo no recuerdo ningún otoño en la última década que no haya tenido gotas frías o danas. Y siempre con protagonismo en el este español. Desde Barcelona hasta Almería, la hemos visto en Murcia, la hemos visto en Valencia, la hemos visto aquí en Almería, la hemos visto en Cataluña, la hemos visto en Baleares, y la hemos visto en todo lo que es la ribera del Mediterráneo, en la parte este. Y luego hay otra cosa que me gustaría decir. Evidentemente, todo el mundo conocemos la mano del hombre, cómo ha afectado a muchos sitios. Nos podemos dar una vuelta por las Ramblas y vemos ramblas que son enormes en su zona alta, pegadas a la montaña, y terminan en un agujero de 1 metro de diámetro. ¿Y cómo es posible que una rambla que arranca del Cerro del Águila, que es capaz de verter toneladas de agua, sí, que sea como si fuera un embudo, y que se haya convertido en un agujero de 1 metro de diámetro? Cuando este agua venga, ¿qué es lo que vamos a pretender? Que se meta el agua por ese agujero. Y eso lo podemos ver hoy, ¿no? Vemos invernaderos hechos en cauces de ramblas, vemos cauces de ramblas que se han reducido una barbaridad, vemos cauces de ramblas que están llenos de matojos y de plantas, que son las que vemos ahora en mitad de Paiporta, encima de los coches. La construcción humana, de por ejemplo aquí en Almería, invernaderos, y el poco cuidado que se hace de esta rambla, hace que ese terreno que está ahí hecho para que el agua siga su cauce, se ve, digamos, estrechado por estas cosas, por la poca limpieza y por la construcción de invernaderos, entre otras cosas. Y luego otra cosa. Somos muy dados a no creernos las cosas hasta que no las vemos. Justo con este tema quería decir que seguramente si analizáramos la mayoría de los temas tratados desde que comenzamos con el programa de FH Almería Radio, en el top 1 podría estar perfectamente el tema de los robos agrícolas, y en el top 2 el tema de la sequía. Sí, y en cuestión de un mes ha pasado a darse la vuelta totalmente a la tortilla, lo que no quiere decir que no exista la sequía, pero esto quiere decir que una cosa
tan fuerte como es el clima, que en cuestión de un mes para otro se haya cambiado la tónica de una forma tan fuerte, es una cosa como para tenernos en cuenta al hilo de lo de que no nos tomamos las cosas en serio, ¿no? Quien piense que el cambio climático no existe está totalmente descerebrado. Bueno, ¿quién ha visto bolas de nieve, de granizo en Almería del tamaño de las bolas de la pasada semana? Nadie, absolutamente nadie. ¿Eso qué significa? Que el cambio climático es cierto, que se están produciendo fenómenos atmosféricos que antes no conocíamos, que esos fenómenos atmosféricos son peligrosos, que tenemos un problema con el agua. Y el problema con el agua es que la buscamos por la escasez, pero cuando nos viene nos puede provocar la inundación, nos puede provocar daños, nos puede provocar la muerte. Con lo cual tenemos que adaptarnos a la forma de recibir el agua. Ese agua que cae acompasada tranquilamente, que llena pantanos, que llena el acuífero y que nos viene cuando nos hace falta, vamos a olvidarnos de ella porque ese agua ya no viene así. Puede venir y si viene, pues bienvenida sea. Pero lo que sí está claro es que nos vamos a encontrar con unos fenómenos atmosféricos que nos va a dar muchas sorpresas. Y hay que prepararse para eso, hay que limpiar cauces, hay que tener cuidado con las edificaciones que se hace, hay que estar muy atentos a todas las indicaciones que tenemos sobre los cambios climáticos y sobre todo los seguros. A ver, los Luis, seguros nos tienen que ayudar. Danos el apunte sobre este tema. No, yo lo que quería comentar es que, bueno, yo no soy ningún experto en meteorología ni en el cambio climático, pero sí que conozco algunos de los argumentos de las personas o de los expertos que no estarían, vamos a decir, de acuerdo al 100% con esta forma de enfocarlo. Respecto al cambio climático. Sí, efectivamente, a eso me refiero. Es decir, para mí o para esta gente a la que estoy citando, el problema cuando hablamos del cambio climático o cuando hablamos del cambio climático antropogénico, ¿no? Ese que se crea por las emisiones de CO2, es que sobrevaloran la capacidad del ser humano en afectar, ¿no? Y lo digo porque hay un montón de registros históricos de cambio climático, pues por ejemplo en la era de los romanos y en toda la historia. Entonces, si nosotros achacamos el cambio climático a las emisiones de CO2, que efectivamente también hay muchas pruebas de que eso calienta la atmósfera, pero si lo achacamos al 100% eso y no tenemos en cuenta cosas como el cambio del eje que se da y que se ha dado siempre, pues podemos caer en un pensamiento religioso de decir, bueno, es que nosotros como somos muy malos y tenemos mucha industria, el planeta nos castiga, ¿no? Y a lo mejor lo que habría que enfocarse más es en adaptar todo el sistema que tenemos a este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, conocemos otros sitios del mundo donde hay este tipo de danas, ¿no? Este tipo de ciclones y tienen sistemas de información muchísimo más precisos o canales de televisión muchísimo más precisos, que a lo mejor es lo que haría falta en un sitio como España, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que los problemas climáticos tienen una fuerza prácticamente imposible de controlar por el ser humano. Uno de los países más potentes en el mundo es Estados Unidos y cada cierto tiempo se ven afectados por esos tornados y esas grandes pues situaciones de viento que destrozan allí pues las casas. Aquí en este momento pues hemos padecido todo el tema de la dana y todo lo que ha traído. Luego en países asiáticos pues vemos también todo el tema de tsunami, etcétera. Y al final, tanto en países desarrollados como no desarrollados, la fuerza climática está patente. Las causas, pues algunas probablemente sean por la circunstancia que tenga el planeta, ¿no? Pero por otras, pues seguramente, como está demostrado, es la actividad del ser humano en el planeta y hay muchas formas de demostrarlo. En cualquier caso, lo que está claro es que hay que concienciarse de los efectos que puede tener esta dana y, bueno, si la gente hubiera estado bien informada, pues seguramente no hubieran ido a salvar su coche, hubieran permanecido en muchos casos en sus casas y podrían haber estado a salvo, ¿no? Si no ¿Tú lo crees? ¿O la gente está informada, pero el problema de la gente es que no termina de creerse la información? Hombre,
Porque si estuvieses informado, ¿cómo vas corriendo a sacar el coche de un parking donde hay cientos de personas como tú intentando sacar el coche? Lo más seguro que te atasques, porque es lo que pasa habitualmente cuando la gente quiere sacar el coche a la vez. Cuando termina un partido de fútbol y los vehículos están en el parking del estadio, todo el mundo quiere salir a la vez. ¿Y qué es lo que ocurre? Atascos. Pero el problema es que ni los propios informadores eran conscientes del calado que iba a tener esta dana. Y yo creo que haber dicho lo que iba a pasar no se lo hubiera creído nadie. ¿Por qué? Porque pasan muchísimos años en los que no pasa absolutamente nada. El pasado lunes tú le dices a En el Ejido, mandas un mensaje diciendo que va a haber granizos de grandes como bolas de golf. No se lo creen. Y yo creo que efectivamente algunos sí hubieran reaccionado a tiempo, pero otros no se lo hubiesen creído. Si nosotros hubiéramos descrito en el programa de radio previo a todo esto lo que iba a ocurrir, como si tuviéramos algún aparato para lo predecir el futuro. Pero es que lo describimos. Lo describimos. Hubiera sido un programa similar al de Orson Welles con. Bueno, pues lo describimos. Lo que pasa es que la gente escucha las cosas y la gente, pues cuando es algo así, todo el mundo piensa, es que me va a pasar a mí. Pues mira, sintiéndolo mucho, cuando se trata de naturaleza le puede pasar a cualquiera en cualquier sitio, porque evidentemente estamos hablando de danas que son muy peligrosas en un sitio donde hemos visto que la acumulación de humedad es permanente durante varios meses de verano, que está el mar Mediterráneo evaporándose durante el verano, que llega a tener hasta 29 grados de temperatura, que hay una masa de vapor en la atmósfera que es tremenda, evidentemente. Bueno, ya por terminar con este tema y ya damos paso a una entrevista que hemos realizado a Irene Domínguez del IFAPA, que va a hablar sobre un tema muy interesante como es la reducción del desperdicio en los cultivos almerienses. Quiero destacar que el Ayuntamiento de El Ejido sigue recibiendo datos y elaborando informes sobre los daños ocasionados por la dana en el municipio, con esa característica descarga de granizo, lluvia y fuerte viento que ha dejado destrozos en el sector agrícola, pero también en viviendas, vehículos, espacios públicos y en más de una treintena de edificios e instalaciones municipales. El alcalde, áreas municipales, servicios jurídicos y policía local han mantenido una reunión para, como dice Francisco Góngora, seguir con la cuantificación rigurosa de daños a fin de solicitar los mecanismos de solidaridad pertinentes y tratar de paliar el gravísimo impacto y perjuicio económico que va a suponer para las áreas municipales, familias, agricultores y empresas. Al mismo tiempo, se está trabajando con las aseguradoras para empezar a reparar los daños en espacios municipales y establecer la normalidad lo antes posible. Durante la reunión se ha hecho balance de la situación y de la coordinación en las tareas de reparación y restauración y que en su mayoría se centran en reposición de claraboyas, cristales, techos, canaletas y placas solares. Desde el Ayuntamiento se informa a las personas que hayan sufrido daños en su vivienda o en seres que tienen que dirigirse para la solicitud de ayudas a la web www.proteccioncivil.es/ayudas/líneas-medio ayuda que han sido habilitadas por la Subdelegación de Gobierno. Si quieren conocer esta noticia, pues bueno, en el portal del Ayuntamiento de El Ejido podrán encontrar de más información. Vamos a hacer una pausa y volvemos con esa entrevista que hemos comentado. En Radio Marcador, FH Almería Radio. A continuación vamos a hacer una entrevista de lo más interesante, porque ya saben todos los oyentes que a nosotros siempre nos gusta estar al día de todas las investigaciones que se llevan a cabo en el mundo de la agricultura y sobre todo en Almería. En Almería tenemos al otro lado de la línea a Irene Domínguez, que es investigadora de IFAPA en el centro de La Mojonera. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Con muchas ganas de contaros el trabajo que venimos haciendo en el grupo. Pues igualmente nosotros tenemos muchas ganas de conocer qué es lo que estáis haciendo, porque hoy vamos a hablar de las investigaciones y del trabajo que estáis haciendo en el grupo de poscosecha, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, antes de empezar,
para aquellos oyentes que no lo sepan, quiero que me comentes un poco lo que es el IFAPA y a lo que os dedicáis allí, en el centro de La Mojonera. Bueno, el IFAPA es un instituto de investigación, formación y transferencia de la Junta de Andalucía. Es el único que trabaja en el sector de la agricultura. Y bueno, está constituido por muchos centros que están localizados en toda Andalucía. Estos centros pues trabajamos en la área, ¿no?, que más nos tocan. En Almería pues estamos trabajando en hortícola, mis compañeros y yo, y dentro de distintos departamentos, ¿no? Cada uno pues hay de mejora, hay de lucha biológica, luego estamos nosotras desde post cosecha, pues hay distintas áreas. Desde las que intentamos hacer todo lo que podamos por el sector, la verdad. Así que... Y en la parte ¿te cuento? en la parte de transmisión, eso quiere decir que también pues todo lo que sale de vuestra investigación luego finalmente acaba de alguna forma en los agricultores o en las empresas, ¿verdad? Sí, el IFAPA tiene una carga muy importante y te lo digo porque vengo de otros centros de investigación en los que no se hace tanta transferencia y el IFAPA tiene un papel muy importante en la transferencia en el sector, del cual la verdad que me siento muy orgullosa, me gusta mucho transferir, ¿no?, esos resultados. Están muy cerca del sector agrario. Bueno, cuéntanos Hay un poco. jornadas de transferencia, hacemos distintas actividades, ¿no? Tenemos mucha vinculación con la empresa, con agricultores, con gente que acude al centro o a las jornadas en las que participamos. Y de hecho también tenemos un canal de difusión que es Servifapa, donde pueden todo el mundo acceder gratuitamente a documentos que elaboramos, tanto investigadores como técnicos del IFAPA. No, para mí esto es fundamental que se diga en un programa como el nuestro, porque muchas veces no sabemos todo este trabajo y todo esto que se hace desde centros que son públicos, pues no sabemos bien dónde acaban, y creo que es fundamental pues poder decirle a la gente que todo esto está al alcance de los agricultores y de las empresas. Como hemos dicho antes, nosotros en concreto hoy venimos a hablar de las investigaciones que estáis haciendo en post cosecha, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, bueno, pues post cosecha te cuento que pues lleva 2 años trabajando muy duro porque estuvo anteriormente, hace ya más de una década, en funcionamiento, y luego pues ha habido un parón hasta hace pues esos 2 años que pues nos hemos incorporado un grupo de jóvenes con muchas ganas de trabajar, muy motivados por ayudar, y en la que estamos pues participando de lleno en 3 proyectos que... Uno es europeo, un proyecto europeo que está destinado a erradicar la pérdida y el desperdicio de alimentos, en los que dentro del cual pues IFAPA tiene un papel muy importante. Trabaja fundamentalmente en uno de los laboratorios que se llaman SILS, Laboratorios Vivientes, Systemic Living Labs, y bueno, que está un poco destinado a reducir las pérdidas del tomate mediante el desarrollo de una tecnología multiespectral, ¿no?, para detectar precoz pues distintos parámetros de calidad en los frutos que luego hagan que estos frutos sean rechazados, ¿no?, como productos que no cumplen estándares estéticos o que no tienen los grados BRIS que desean los grandes consumidores, ¿no?, los que realmente piden que los frutos tengan X o que tengan grados BRIS por encima de un mínimo, ¿no? Entonces, pues se está trabajando en eso, se trabaja en colaboración con empresas, con un centro tecnológico también, y bueno, ahí estamos trabajando en los distintos paquetes de trabajo y bueno, es un proyecto muy importante. Trabajamos también en un proyecto nacional que nos acaban de conceder en colaboración con un grupo de post cosecha de Valencia, y está destinado este proyecto a trabajar en causas y soluciones del rajado de tomate. Nosotros desde aquí, pues más enfocado a la post cosecha, trabajamos en colaboración directa con una empresa. De hecho, desarrollamos los experimentos allí, en una empresa que pertenece al Grupo Única, Natursur, y desde Valencia están estudiando un poco más el tema de cómo afecta el cobre, sobre todo durante la precosecha.
Pues un proyecto, la verdad, que pues bastante importante, así lo han considerado los evaluadores, y en el que estamos pues ya pues ahí navegando en toda esta problemática. Luego, pues también coordino un proyecto con financiación del IFPAPA, que está cofinanciado con fondos europeos, que está destinado a la búsqueda de estrategias que permitan alargar la vida útil del tomate. Y como una estrategia estrella, pues se propone el empleo de choques de CO2 o sea, un tratamiento durante un tiempo cortito, pero con una elevada concentración de gas para un poco influir en sus reacciones metabólicas y ralentizar toda esa evolución que a continuación y durante la etapa de post cosecha pues experimenta el fruto. Me parece muy interesante estos 3 proyectos que me estás comentando. De alguna forma, como nos has dicho antes, todo esto va enfocado a reducir, ¿no?, todo el género que se quedaría sin usar, que se quedaría excedente. Podríamos hablar de los 3, si quieres, en orden inverso, empezando por este último, porque me ha llamado mucho la atención lo de los choques de CO2. Y corrígeme si me equivoco, ¿no? De alguna forma también responde a la necesidad que tienen los agricultores de buscar formas alternativas, ya que cada vez tienen menos opciones a la hora de usar químicos. No sé si estás de acuerdo conmigo en que a lo mejor este tipo de investigaciones pues son una forma de encontrar nuevas vías, ¿no?, de mantener el producto. Coméntanos un poco. Sí, yo, a lo largo de mi experiencia en este área como investigadora, pues realmente he comprobado la importancia que tienen los gases. Seguramente habrá oído hablar de la influencia del etileno, conocido en los frutos climatéricos como el tomate, ¿no?, que hemos puesto absorbedores de etileno. Yo, pues, mi experiencia me lleva a considerar que el CO2 influye muchísimo. Entonces, pues mirando en bibliografía y también pues conociendo pues la influencia que tiene este gas en otros frutos, ¿no?, pues sí que lo considero que puede ser una apuesta muy importante. Aparte de ese CO2, podría utilizar el CO2 que debemos de recoger de la atmósfera y luego no se eliminaría la atmósfera, o sea, se buscaría un sistema para absorber y no contaminar. Sería un tratamiento sostenible, ¿no?, evitaría pues perder los alimentos, minimizar el uso de envases plásticos, que es un problema que tenemos que solucionar. Tenemos que evitar usar esos envases, con lo cual como propuesta me parece una línea que hay que abordar de forma necesaria. Y las investigaciones van dando sus frutos, ¿no? Estáis, digamos, que lo que os estáis encontrando es positivo, ¿no? Sí, es positivo. Ya teníamos alguna experiencia previa. De hecho, tengo experiencias con otros frutos, con frutos rojos, en colaboración con unas compañeras del ISTAN de Madrid. Y sí, son resultados positivos, y además vemos que afecta de forma positiva a los compuestos bioactivos, con lo cual puede ser también muy saludable. Faltan muchos experimentos, muchas cosas muchos temas, ¿no?, que queremos abordar desde el conocimiento más profundo, no solo ver, alarga la vida útil o no. Queremos realmente estudiar un poco cómo afecta la fisiología, esas rutas metabólicas, para conocer un poco el funcionamiento realmente y saber cómo parar realmente o minimizar la velocidad de esa evolución, ¿no?, ese proceso de senescencia desde una forma pues lo mejor que podamos, ¿no?, lo más consciente. Para eso hacemos ciencia, sí. Claro, porque muchas veces o casi siempre, yo que no soy científico, ¿no?, pero a lo mejor sí que puedo ser usuario o espectador de algunos de estos productos culturales que hay alrededor de la ciencia, pues muchas veces o casi siempre el CO2 se asocia al efecto invernadero, a las emisiones. Pero luego también sí que he tenido la oportunidad de ver o escuchar otros testimonios que hablan de que el CO2 es fundamental para todo el tema de la vegetación, ¿no?, para que vuelva el verde, ¿no?, al planeta. De alguna forma aquí sería otra cara positiva, ¿no?, de ese CO2, ¿no? No todo es blanco o negro, ¿no?
Sí, de hecho, tanto en pre como en post cosecha tiene su efecto. En el caso de post cosecha, realmente ralentiza los procesos de lo que es todo el proceso, sobre todo en frutos climatéricos que continúan la maduración, ¿no? Una vez recolectado, se ve cómo ralentiza esa evolución. Además, sabemos, por ejemplo, que el etileno, como te he mencionado anteriormente, que influye y conduce al fruto hacia la senescencia y produce fisiopatía, produce daño, pues esa actividad del etileno y sí también es inactivada por presencia del CO2. Lo que pasa que, claro, esto no es tan sencillo como aplicar CO2. Hay que estudiar qué concentraciones tolera el fruto. Si luego no tiene efectos secundarios en el fruto, por ejemplo, puede producirle otra fisiopatía o producirle un mal sabor. Eso hay que estudiarlo y ver cuáles son las condiciones más óptimas. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a lo que salga de este experimento. También el segundo del que me has hablado es el de para evitar el rajado, ¿no? No sé si me has dicho cobre, que se utilizaba el cobre, ¿no? Sí, bueno, el cobre, esto deriva de unas investigaciones y unas ideas en las que ya se vienen trabajando fundamentalmente desde Valencia. Se ha visto cómo este metal pues afecta, ¿no? O tiene mayor incidencia el defecto en el rajado de cobre. Entonces nosotros queremos profundizar más. Somos 2 grupos, como te he dicho, actuamos así. Yo soy la coordinadora de Telifapa y Paco Romero es coordinador desde el IATA en Valencia, un centro del CSIC. Y claro, queremos meternos en profundidad en el tema, tanto en el aspecto fisiológico como hablar de compuestos fenólicos así más metabolómica y entender un poco todas las reacciones y todo el proceso que conlleva en el fruto, desde la pre-cosecha hasta la post-cosecha. Y que conlleva, pues eso, la deficiencia y el exceso de este metal. Claro, porque estábamos diciendo antes, lo he comentado yo, que el agricultor cada vez tiene menos opciones a la hora de utilizar químicos en sus cultivos, pero quién sabe, a lo mejor este tipo de investigaciones lo que hace es que en el futuro se abra otro camino a la hora de poder tener productos que sí que estén aceptados, ¿no? Que no sean contaminantes, no sean perjudiciales. Exacto. No solo abre camino, sino que va a abrir mucho conocimiento, ¿no? Porque nos va a ayudar a conocer realmente cómo funciona, cómo está funcionando el fruto, cómo responde, ¿no? Entonces me parece pues bastante interesante todo lo que se ha propuesto, todos los objetivos y actividades que se han planteado en el proyecto. De hecho, he estado en una convocatoria muy compleja, muy competitiva, y creo que bueno, hay un gran número de frutos que se pierden por temas de rajado. Estamos viendo variedades de tomates cherry, pues muchos frutos que se tiran, ¿no? Por este motivo. También cuando llegan en destino, cuando llegan a Alemania y ven barquetas, ¿no? Con frutos rajados, pues pierdes la confianza en tu suministrador, en los productos de Almería. Y bueno, pues en fin, yo creo que hay mucho que trabajar en el área de post cosecha y hay que evitar esas pérdidas, ¿no? Que ocurren en esta etapa de la cadena alimentaria. Y el primer proyecto del que no has hablado es, y si lo he entendido mal, me corriges sin ningún problema, era detectar algunos problemas en tomate, ¿no? De forma previa para evitar que hubiese ese género que se pierde, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Bueno, el proyecto, el Zero Waste es un proyecto, y perdona que me extienda un poco, es un proyecto europeo. Y en él pues se trabaja en muchos aspectos, hay muchos grupos, somos un total de 47 socios distribuidos ahí en distintos países de la Unión Europea, ¿no? Entonces estamos trabajando tanto en el ámbito de pre-cosecha, de post-cosecha, como incluso en productos avícolas, en información al consumidor, en temas de cuantificación. Es un proyecto muy, muy importante. Muy ambicioso también, por lo que veo, ¿no? Con la participación de mucha gente. Sí, en el que hay distintos grupos de trabajo, cada uno está destinado a una cosa. Hay hasta un grupo que está destinado al desarrollo de a la Unión Europea en cuanto a normativa, ¿no? Un grupo de policy, hay de
pues de, por ejemplo, de comercialización, cómo se pueden establecer todos estos desarrollos, ¿no? Luego, cómo afectaría esas pérdidas todos estos desarrollos. O sea, hay muchos grupos de trabajo. Aparte de esos grupos de trabajo, se trabajan en áreas concretas, ¿no? Dentro de esos laboratorios vivientes que te he comentado, de esos SILs. Y ahí nosotros desde el IFAPA trabajamos en un SIL que está destinado a desarrollar una tecnología, ¿no? Que detecte, como tú muy bien has dicho, de forma precoz alguna característica del fruto que nos ayude a darle valor a ese fruto, a que no sea descartado a continuación en destino, ¿no? Un fruto que no cumple estándares de calidad, fundamentalmente habrás visto cómo no se aceptan o no son bien aceptados esos productos que tienen defectos, ¿no? Defectos de forma, defectos de color, presencia de cicatrices, que ya están, que pueden ser comestibles, que los productos siguen siendo seguros porque estén un poco deformados o porque tengan unas marquitas o unas pintitas, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que hacer. Y una de las cosas que, tanto de concienciación al consumidor para bajar estándares de calidad, tenemos mucho trabajo, pero nosotros estamos más destinados al desarrollo de una tecnología que, como me has preguntado en qué consiste, Claro. te voy a decir que se basaría en una plataforma para poner en línea en nuestra, bueno, en las empresas, ¿no? Los frutos van pasando y mediante una tecnología de imagen basada en unas cámaras multiespectrales harían imágenes de esos frutos y con la capacidad de analizar, ¿no? Hay modelos predictivos y te dice si el fruto pues es considerado un producto que no cumple esos estándares de calidad o es un producto que tiene menos firmeza de la esperada o menos grado brie de los que desea el consumidor. Lo que hace es una clasificación o haría una clasificación en función de esos estándares de calidad, ¿no? Un color homogéneo, el fruto que tiene un color homogéneo lo separa del que no lo tiene. Eso cuando se hace así de forma precoz, ¿no? Cuando se hace al inicio de la comercialización, lo que permite es que esos frutos luego se valoricen, ¿no? Que de cogerlos de ahí y de ahí pues decir, ¿qué podemos hacer con esto? Pues podemos hacer gazpachos, por ejemplo, o podemos hacer venderlo bajo otra, no sé, bajo otro concepto, ¿no? A ver si me ha quedado claro, porque me has hablado de una tecnología de imagen. Estamos hablando de cámaras, ¿no? Cámaras que captan... Cámaras multiespectrales, sí. Captan la imagen y a través de algún tipo de inteligencia artificial o algo así ya saben si el fruto va a tener un problema, si va a tener otro, para qué va a ser mejor o peor. Es algo así, ¿no? Sí, bueno, es algo así, que lleva su estudio previo. Sí. O sea, no es, la inteligencia artificial se ha empleado para establecer el método, pero no es realmente, eso procede de un proceso de toma de datos para aportarle al método de validación y realmente hay son años que llevamos 2 años introduciendo datos y trabajando con datos de firmeza, de grado brie, de distintos colores, distintas formas. Entonces, realmente no es que la inteligencia artificial a partir de la imagen sea capaz de clasificar, sino todo lo que hay detrás. Se ha hecho una selección de frecuencias para ver cuáles son las óptimas para introducir en esas plataformas a partir de un estudio previo con cámaras hiperespectrales. Entonces se han visto cuáles son las frecuencias que son más, digamos, las que más nos responden a esos parámetros de calidad y son al final las que se han introducido en las cámaras multiespectrales, ¿no? Lo que realmente no es solo una imagen, sino que tenemos información espectral. Tenemos información de la composición química del fruto, del exterior por la imagen y del interior. Por eso podemos relacionarlo, por ejemplo, con el contenido de grado brie. Pues me parece fundamental. Grado brie, el contenido de azúcares, ¿no? De sólidos solubles totales. Me parece fundamental este trabajo que me comenta, porque es un trabajo de recopilación de información y de tratamiento
que, bueno, pues cuando luego nos quedamos maravillados por las cosas que hacen la tecnología o la ciencia, pues todo este trabajo que muchas veces no se sabe o no se conoce está detrás. Antes de terminar, me gustaría que tú como científica nos comentases cuál es la importancia de invertir en tecnología, en investigación, sobre todo en una industria como es el campo almeriense. Bueno, yo creo que hay que apostar por el campo almeriense. Es el motor económico de nuestra provincia. Estamos dando de comer a muchas personas. Hay cada vez más deficiencia nutricional. Nuestros productos tienen que llegar donde sea posible, ¿no? Entonces, creo que hay que invertir. Invertir en investigación es invertir en desarrollo. Y creo que nuestro sector se lo merece. Uh-huh. Pues Irene Domínguez, investigadora de IFAPA. Y hay que seguir investigando. Gracias. Sí, hay que seguir. Seguir, hay que apoyar toda la investigación y sobre todo pues que contéis todo el sector con nosotros, porque nosotros lo tenemos en mente al sector, así que seguimos adelante. Pues aquí vais a tener siempre nuestros micrófonos para poder contarle a la gente qué es lo que estáis haciendo. Irene Domínguez, investigadora de IFAPA, muchísimas gracias por contárnoslo, muchísimas gracias también por todo ese trabajo, como decía, bajo cuerda que se hace, y vamos a seguir muy atentos a todo lo que salga del IFAPA para poder darle voz. Muchísimas gracias a ti. Continuamos. Gracias. Despedimos ya el lunes de este programa diario de agricultura en FH Almería Radio, en Radio Marcador, en el 99.7 de la comarca del Poniente y el Campo de Níjar y en el 92.1 de la capital almeriense y en las redes sociales de FH Almería Radio. Nos vemos mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 4 de noviembre de 2024. Empezamos con las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 3,84 y un último de 2,62. La Perona Semi, un primer corte de 4,36 y un último de 3,98. La Perona Roja, un primer corte de 4,56 y un último de 3,72. La Rastra, un único corte de 4,56. La Estrique, un primer corte de 5,16 y un último de 3,60. La Emerite, un primer corte de 3,94 y un último de 2,98. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,40 y un último de 1,31. El español, un primer corte de 1,56 y un último de 1,33. El Almería, un primer corte de 0,93 y un último de 0,83. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,27 y un último de 0,92. El gordo, que ha tenido un primer corte de 1,27 y un último de 0,92. El blanco, un único corte de 3,44. Vamos con las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 0,86. La larga, un primer corte de 1,09 y un último de 0,94. Los tomates, vamos con el liso, que ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 1,08. El Daniela, un primer corte de 1,22 y un último de 1,12. El tomate pera, un primer corte de 1,44 y un último de 1,29. Terminamos con los pimientos, empezando por el padrón, que ha tenido un único corte de 1,78. El italiano verde, un primer corte de 1,51 y un último de 1,14. El italiano rojo, un primer corte de 2,22 y un último de 0,78. El lamullo verde, un primer corte de 1,89 y un último de 1,21. El lamullo rojo, un primer corte de 2,63 y un último de 1,96. El California verde, un primer corte de 1,24 y un último de 1,05. El California rojo, un primer corte de 1,42 y un último de 1,16. Por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,02 y un último de 0,81. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 4 de noviembre de 2024.